Desafío, bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad estamos muy contentos porque tenemos a una leyenda de la música cristiana y estoy con Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Él es de los Voceros de Cristo. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Alex, bien, gracias. Pues no tanta leyenda, ya me estás haciendo ver así como que muy Sí, viejito, sí, no. pero no, pues gracias a Dios, contento, emocionado de estar aquí, de poder compartir contigo y por supuesto con la audiencia de Especiales Desafío. Yo sé que ahí detrás de cámaras, detrás de las pantallas, habrá más de uno que está diciendo, wow, están allá entrevistando a los voceros de Cristo, porque sin duda alguna ustedes marcaron un hito y siguen marcando todo un hito en la música cristiana. Si no estoy mal, el grupo nació en el 72, Dos. si no estoy mal, ya 54 años de trayectoria, pero tú te ves más joven, tú no tienes toda esa edad. Pues como dicen por ahí, las apariencias engañan, ¿no? Pero no, la verdad es que, bueno, el fundador del ministerio Los Voceros de Cristo fue mi padre. Sí. Como tú ya bien mencionabas, en 1972 salió el primer álbum, La Venida de Jesús. eh, y desde entonces, pues la música de Los Voceros de Cristo se ha dado a conocer en muchos lugares. Ha sido una música que Dios ha utilizado para bendecir a muchas personas y yo me integro al ministerio en el año 1995, más o menos en el 96 salió el primer álbum en el que ya yo participo. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo tenía 17 Uy, años, estás súper joven. 17 añitos, sí. Todavía estoy, no No, sí, súper, obvio, claro, pero claro. joven. y, y la verdad que ha sido una experiencia increíble formar parte de un ministerio con una trayectoria tan amplia, tan grande y un ministerio sobre todo tan querido por mucha gente, porque hablábamos de esto hace poco con mi esposa y es el tema del fruto, lo que Dios ha hecho a través de la música de los voceros de Cristo. Entonces para mí un privilegio enorme integrarme y sobre todo pues también haber estado junto a mi padre, que es una persona extraordinaria, un músico extraordinario, una persona de Dios, un hombre que amaba al Señor con todo su corazón. Entonces fue algo muy especial de lo que me siento agradecido todos los días de mi vida. Es un legado bien importante el que te dejó tu padre. Ya vamos a hablar ahorita más adelante acerca de él. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que es o por qué crees tú que Voceros de Cristo sigue tan vigente después de tantos años? Yo creo que es de los pocos grupos que se mantiene en pie después de tanto tiempo. ¿Cuál crees tú que fue como ese ingrediente o ese toque para estar vigentes en la actualidad? Bueno, pues fíjate que ya somos dos los que tenemos la misma duda porque yo la verdad no sabría cómo responderte a ciencia cierta. Yo más creo que ha sido un asunto de Dios, ha sido Sí, un tema en el que el Señor ha tenido que ver demasiado. El Señor ha sido muy fiel con nosotros. Em, Obviamente cuando comenzó el ministerio eran pocos los ministerios que existían, la diversidad musical era muy reducida, sí. los medios de comunicación eran muy pocos, muy escasos. Sin embargo, Dios permitió que la música de los voceros de Cristo llegara a los medios de entonces más importantes y que se diera a conocer prácticamente en toda Latinoamérica. Posteriormente, pues con el tiempo se vino dando toda la evolución musical cristiana, empezaron a introducirse nuevos ritmos, nuevos cantantes, la tecnología y todas estas cosas. Y nosotros pues ya desde la etapa en la que yo comencé, evolucionamos un poco, tratamos de actualizar, de poner al día un poco la música en términos sobre todo técnicos de lo que es Sí. el estilo, lo que es los sonidos, los instrumentos que utilizamos, porque pues los voceros comenzó como un dúo, dos guitarras y dos voces, requinto, guitarra y dos voces. Pero ya a partir del álbum 30 años, que fue un álbum que grabamos como un conmemorativo por la celebración de los 30 años de ministerio, ya incluimos otros instrumentos, hicimos una banda, tuvimos también colaboraciones con artistas En esa invitados. conmemoración es donde cantaron con Julio Melgar, No, ¿no? en 30 años
participamos o tuvimos la participación especial de Juan Carlos Alvarado, Oh, sí. que Juan Carlos Alvarado fue un salmista muy Sí, reconocido desde la década de los 70 hasta el día de hoy. Todavía Juan Carlos sí, sigue sigue vigente. bendiciendo nuestra vida a través de su música. Y ese álbum le dio como que un relanzamiento a los Voceros de Cristo. Ya nosotros veníamos haciendo ciertas modificaciones con mi papá en temas de arreglos, canciones y todo eso, pero en 30 años fue como un parteaguas. A partir de 30 años, los Voceros de Cristo empezó a sonar otra vez en radios ya frescas, porque también pues, los medios de comunicación se expandieron Claro, demasiado y hoy en día pues tenemos esto, tenemos internet, televisión, radio. Es igual, hablábamos tras cámaras del sí, tema del periódico, que igual tiene la misma cantidad, la misma edad del Ministerio de sí, los Voceros, y 54 años. comenzó como algo de físico, un papel, y ahora pues ya ustedes son una hay una diversidad Sí, de comunicación, de medios de comunicación. Entonces a nosotros pues, nos ha tocado hacerlo, eh, y eso creo que ha sumado un poquito, ha permitido llegar a nuevas generaciones. Entonces creo que por ahí va un poco la cosa, aunque yo definitivamente creo que sin el favor del Señor, sin la gracia del Señor, no hubiésemos durado hasta este tiempo y no tuviéramos, como tú decías, esta vigencia, pero creo que se lo debemos sobre todo al Señor. El Señor ha sido bueno y ha permitido que la música siga ahí en el corazón de la gente, en el oído de la gente, y que la gente siga teniendo ese interés por escuchar y por ahora por vernos a través de los canales las audiovisuales, ¿no? plataformas. Claro. Álvaro, 54 años de recorrido musical es mucho tiempo, en el que seguramente tuvieron que atravesar distintos baches, diferentes obstáculos. Si bien es cierto que, bueno, se mantienen vigentes hasta el día de hoy por la ayuda del Espíritu Santo, pero yo creo que también hace parte como bueno, acá en Colombia decimos perrenque, no sé cómo dicen en Guatemala. No me tienes que Que, explicar qué es eso, es porque... como esa fuerza, como ese empuje, las ganas Okay. que le ponen para que salgan las cosas adelante. Cuéntanos si en algún punto quisieron como desistir de Voceros de Cristo, decir, hasta acá llegó el grupo y chao, y cada uno por su lado. Bueno, yo creo que la situación puntual, quizá la más importante en ese sentido, fue el momento en el que se separaron los dos primeros integrantes que fueron fundadores, Sí, que es tu papá Eduardo y Eduardo. Silva y mi papá Álvaro Gómez. Ellos comenzaron, de hecho, en el principio eran tres, era Renato Telles, Eduardo Silva, Álvaro Gómez. Salió Renato, quedaron Álvaro y Eduardo, y así salió el primer álbum, Ujú. como Álvaro y Eduardo. Y posteriormente ellos estuvieron alrededor de unos 12 años, 11, 12 años, cantando juntos, viajando, grabando. Grabaron muchos, en esos 11, 12 años grabaron 12 álbumes. Uf, O sea, hicieron mucha música. Y esa música pues sonó por todos lados, se dio a conocer por muchos lugares, pero llegó un momento en el que tomaron caminos separados, se separan. eh, Mi papá ellos estaban viviendo en Venezuela, mi papá se regresa a Colombia, nos regresamos a Colombia, y esa fue como que la etapa en la que mi papá definitivamente, él dijo, se acabó los Voceros de Cristo, ya se acabó. De hecho, mi papá vendió sus guitarras, mi papá algunas las regaló, él tenía muchos wow. requintos porque pues siempre estaba mandando hacer nuevos requintos, o a veces le regalaban requintos, y él se deshizo de todo eso y dijo, ya se acabó los Voceros de Cristo, hasta aquí los Voceros de Cristo, y se dedicó a grabar solo, grabó varios álbumes él solo, se dedicó a predicar porque mi papá pues estudió en el Instituto Bíblico, sacó una licenciatura en teología, se dedicó a predicar, hacía campañas, cantaba al solo, cantaba con mi mamá, grabó con mi mamá, Sí. grabó con nosotros también, con mi hermana y conmigo, porque somos dos hermanos. Eh, y en eso estaba mi papá, hasta que el Señor pone en mi corazón que los voceros de Cristo debía continuar, que no tenía por qué terminar así Que es en tu nomás. adolescencia, cuando tienes como 17. Yo tenía 17 años cuando el Señor pone ese sentir en mí. Sí, Ya habían pasado años, o sea, ya habían pasado, ¿qué te digo yo? 10 años de uf, la separación de Álvaro y Eduardo.
cuando el Señor pone en mí el sentir de que los voceros debía nuevamente reaparecer y seguir el legado y seguir cantando y seguir evangelizando a través de la música. Entonces yo le hablo a mi papá, bueno, primero le hablé a mi mamá, le dije, mamá, Dios está poniendo esto en mi corazón, háblale a tu papá. Le hablo a mi papá y para sorpresa de todos nosotros la reacción de mi papá fue, no, los voceros de Cristo ya se acabó, los voceros de Cristo es historia, eso Tu ya, papá ya no quería saber nada ya mi de los papá no voceros. quería saber nada de los voceros. Y Eduardo Silva, por su lado, él es llanero, él es del Casanare, del Sí. llano. Entonces él se dedicaba a la música llanera incluso antes de los voceros de Cristo. Entonces él estaba en su rollo de música llanera, él armó un conjunto de música criolla con sus hijos y él estaba en eso. Y mi papá se dedicó a lo suyo. Entonces cuando el Señor pone en mí el sentir de los voceros, mi papá me dice, eso se acabó. Los voceros de Cristo ya, eso es historia, eso no. Y me rechazó. Luego el Señor vuelve a insistir y yo vuelvo a insistir con mi papá. Y mi papá me dice, hijo, eso se acabó, tú estás joven, tú tienes una carrera por delante, tú tienes, y yo tocaba en otros grupos ya, en uno tocaba la batería, en otro tocaba el piano. Yo ya producía música en esa época, ya había hecho un par de discos para otros artistas. Y mi papá me dice, no, ya eso, los voceros de Cristo, ya eso es historia. Échale tierrita, mijo. Hasta la tercera vez que yo le hablo a mi papá, entonces mi papá ya como que, yo siento que ya Dios ahí empezó a tratar con él. Y mi papá me dice, mira hijo, si eso que tú me dices es algo de Dios, que tú crees que Dios te lo está diciendo, que Dios me lo diga a mí. Y cuando Dios me lo diga a mí, entonces hablamos. Entonces, bueno, ahí quedó, yo ahí sí ya no volví a insistir, ya cada quien siguió en sus quehaceres, en sus asuntos, hasta que un día mi papá me llama y me dice, hijo, tráete las guitarras. Cuando él me dice así, ahí yo entendí que algo estaba pasando. Entonces, yo tenía una guitarra que él me había regalado. Él me había regalado muchas guitarras, porque él soñaba que yo fuera guitarrista como él, pero a mí no me gustaba la guitarra. ¿Sí te gusta que la A mí batería y me el gustaba piano? la batería y el piano. Entonces, cuando él me dice, yo, ¿cuál guitarra? Le traje su guitarra clásica. Él tenía una guitarra de conciertos porque él daba conciertos de guitarra clásica. Entonces me dijo, no, pero trae la tuya. Entonces fui, traje mi guitarra, él la afinó como al registro del requinto y me preguntó cuál canción de los voceros te sabes. Y yo le dije, bueno, tal vez escogido fui de Dios. Ujú. Y la empezó a tocar y yo empecé a tratar de acompañarlo porque yo tocaba pero muy básico. Entonces, Pero ahí tú ya cantabas o no, yo solamente no cantaba, tocabas. yo solo tocaba Ok. y ahí yo no cantaba. Pero obvio, o sea, cantaba porque lo traía, Sí, sí, digamos, en la sangre, ajá, ¿no? Pero no tenía mi voz pulida, la trabajada, técnica. exacto, la técnica. Entonces, ahí empezó la nueva etapa de los voceros de Cristo. Ya comenzamos a cantar, a ensayar todos los días y empezamos a montar canciones y canciones y canciones. Hasta que un día mi papá me dijo, bueno, hay que grabar un disco. Y comenzamos a preparar el repertorio del nuevo álbum. Perdón, Alex. Tranquilo, no, no te preocupes. Y, y bueno, ya después de eso salió el primer álbum de los Voceros de Cristo, ya Álvaro y Y Álvaro Álvaro, Junior. Álvaro Junior, que es un disco que se llama Nosotros. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde ese primer álbum, sin duda tienen muchas anécdotas juntos, muchas historias. Y hace poco, pues, desafortunadamente, tu padre parte con el Señor hace 2 meses más o menos. ¿Cómo lo tomó la familia? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Cómo lo tomó el grupo? Porque sin duda, pues, una partida que dejó un vacío muy grande, ¿no? Claro. Bueno, si te das cuenta, todavía lo estamos tomando. Sí, Es algo eh, bastante difícil hasta que lo vives, como que entiendes un poco lo complejo que es. Obviamente mi papá ya venía con problemas de salud, ya él estaba pues con una edad avanzada, mi papá en el próximo año cumplía sus 80 años de vida. Y pues él había padecido algunos problemas, a mi papá ya le había dado un infarto de corazón y le habían dado 2 derrames cerebrales.
Y sin embargo, él se superó a esos dos golpes fuertes, pero ya después de los derrames, del último derrame, ya él quedó ya un poco más con su salud limitada. Y luego un médico le hizo un diagnóstico del tema de Alzheimer y demencia. Pues eso se suma, digamos, de la edad por el deterioro natural del cerebro, más los derrames cerebrales que a él le dieron, eso trajeron toda esa complicación a su vida. Y sí, lamentablemente mi papá el 7 de mayo de este año ya el Señor determinó llevárselo a su presencia y pues para nosotros ha sido, aunque de alguna manera uno trata como de prepararse y De de decir, asimilarlo. bueno, ya es probable, ya mi papá está a una edad avanzada, está enfermito, bueno, preparémonos. Y yo, créeme que yo hice mucho esfuerzo por tratar de estar preparado para ese momento, pero definitivamente es un golpe bajo, es un golpe duro, por las tantas cosas que uno ha vivido. Yo, imagínate, tu papá que te crió, que te levantó, que te arrulló, que te cargó. En mi caso fueron casi 30 años de andar con él, viajando, recorriendo países, ciudades, en escenarios, en este tipo de actividades, entrevistas y tantas cosas. Y son cantidades muy altas de recuerdos. De hecho, revisas mi celular y te vas a dar cuenta que tengo demasiadas fotos de mi papá, con mi papá en escenarios, en viajes, en tanta cosa. Entonces, es algo muy difícil, pero nosotros los que estamos en Cristo sabemos que es una etapa, es un proceso que hay que vivir, pero que no significa el final, que no significa el fin de todo, sino que para nosotros los que estamos en Cristo hay una esperanza de vida, una esperanza de volver a vernos en la presencia del Señor. Entonces nosotros sabemos que mi papá pues vino a esta tierra, cumplió el propósito para el cual el Señor lo había enviado. Creo que mi papá, en el caso de mi papá, lo cumplió muy bien, hizo una labor extraordinaria, marcó a mucha gente con su talento, con su carisma, con su amor, con su entrega, con su pasión. Y, y bueno, ya está ahora en la presencia del Señor, gozando de lo que el Señor tenía preparado para él y ahora a nosotros nos toca pues seguir haciendo la labor, seguir sirviendo al Señor, continuar el legado que mi papá dejó, pero algún día, no sabemos cuándo, pero algún día estaremos también nosotros con el Señor, al lado del Señor en el ¿Qué cielo. sientes tú como hijo cuando te encuentras con personas? eh, Ahora detrás de cámaras estamos con una persona que es un desafío, que los admira muchísimo, que ha seguido la trayectoria musical. ¿Tú qué sientes como hijos cuando te encuentras con personas así que admiran el trabajo que ha hecho tu papá? Pues siento en el buen sentido de la palabra, ese orgullo Ujú. de decir, wow, o sea, mi papá, yo siempre lo dije y a veces se vuelve como un cliché, pero realmente mi papá fue un héroe, o sea, mi papá transformó la vida de muchas personas. O sea, cuando se me acerca una persona y me dice, yo estaba en vicios, yo había perdido mi hogar, yo estaba al borde del suicidio y una canción de su papá, Dios la utilizó para rescatarme, yo digo, wow, o sea, mi papá era un Superman, o sea, lo que Dios hizo a través de la vida de mi papá fue algo extraordinario. Y yo te puedo decir que son cientos, quizá miles de testimonios de esa índole, o sea, son muchas personas las que han sido bendecidas. Entonces, ¿qué siento yo? Pues ese orgullo de decir, fue mi papá el que Dios utilizó para hacer todo esto. Claro, él como hombre, su talento, sus capacidades humanas, pero realmente nosotros sabemos que fue el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que hace esa obra redentora, transformadora, restauradora. Y nosotros simplemente somos instrumentos, pero pues también hay un porcentaje ahí de la persona que se presta para ser utilizada por el Señor. Y mi papá era un hombre apasionado por Dios, apasionado por el ministerio, era un hombre que no descansaba en querer dar a conocer el mensaje del Señor.
de la forma que fuese posible. Entonces, una admiración, aparte del orgullo, una gran admiración Yo creo que por lo que mi dejó papá la, hizo. la vara muy alta, ¿no? No, Del legado. definitivamente, definitivamente. Y por eso te decía yo al principio, leyenda, ¿no? Yo no me considero una leyenda. Si hablamos de, si vamos a etiquetar como leyenda, mi papá fue una leyenda. Para mí sigue siendo una leyenda. Lo que él dejó es algo extraordinario. Yo no le llego ni siquiera a la planta de los pies, a todo lo que mi papá fue, lo que mi papá hizo, que aún sigue siendo de bendición para mucha gente. Yo estoy seguro que si tu papá te pudiera ver en este momento, estaría muy orgulloso de lo que estás haciendo y de continuar con ese legado tan bonito que dejó él en la música. Cuéntanos ahora de los proyectos musicales de Voceros de Cristo. Hicieron O Alma Mía en el estadio en El Salvador. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fíjate que nos entró una invitación para participar en un evento que es como una convención de jóvenes de uno de los concilios de cristianos más grandes de El Salvador. Eh, a nosotros nos sorprendió un poco, aunque no mucho, porque la verdad vamos a muchos eventos juveniles, pero este era un evento en un estadio. Los demás invitados que iban a estar, uno era Tales Roberto, el otro era Funky y el otro era Gadiel Espinosa, creo yo. Eh, y tú dices, voy a compartir tarima con Funky, por ejemplo, es Sí. un cantante de música urbana que está ahorita en su apogeo. ¿Qué voy a ir yo a cantar a un concierto de Tales Roberto y Funky y el otro? O sea, entonces entró un poco de preocupación en mí y cómo vamos y cómo van a reaccionar los jóvenes. O sea, escuchas a Funky y después a los voceros de Cristo. O sea, para mí fue así un poco Sí, como el choque. contraproducente, pero dije, no, pues si el Señor puso en el corazón de los organizadores llevarnos, vamos. Y nos alistamos, preparamos un performance especial, porque era para jóvenes. Hicimos algo especial con la banda, hicimos algo muy bonito y, y nos fuimos. Había, ¿qué te digo yo? Unos 20,000 jóvenes quizá en el estadio. Y bueno, llegó el momento de nuestra participación. Yo, créeme, me temblaban las piernas. Yo decía, no sé ¿Ustedes qué va a pasaron después de pasar. quién? ¿De Funky? ¿Ya había No, pasado? nosotros No. pasamos después de Tales, creo yo. Sí. Y yo dije, no, esto es una locura. Pero bueno, hagamos lo que tenemos que hacer. Nos subimos al escenario, comenzamos a cantar y la sorpresa fue que los jóvenes se sabían las canciones, las gritaban, las Ay, qué coreaban, bonito. lloraban, nos pedían otra. Bueno, fue una cosa extraordinaria. Y es algo, son de aquellas experiencias que no vives tan seguido. O sea, no es tan fácil que hagan eventos de esa magnitud y que te tomen en cuenta, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Supongo hay artistas que pues, no se bajan de una tarima de un estadio, pero en el caso de nosotros son cosas que hay que trabajar mucho. Sin embargo, fue una experiencia muy linda. Tuvimos el privilegio llevamos un equipo de filmación para grabar la experiencia y de eso pues quedó como resultado un álbum que le hemos titulado Nueva Generación, así se llama el álbum, Nueva Generación. Entonces, obviamente teníamos que cantar O Alma Mía, que es Ujú. una de las canciones más icónicas de los Sí. voceros de Cristo. Y no, es increíble la reacción de los jóvenes, la reacción del público. Una de las cosas que nos dijeron los organizadores del evento, que nos llamó mucho la atención y que nos encantó, es que ellos nos dijeron, nuestro evento es para jóvenes, pero cuando los papás de esos jóvenes se enteraron que venían ustedes, quisieron venir. Entonces dentro del público están los hijos y los papás. Fue algo que nos marcó. O sea, si no hubieran estado los voceros de Cristo, van por los jóvenes. Sí. Pero porque estaban los voceros de Cristo, los papás vinieron. Qué Entonces chévere. se gozaron los papás. Cuando estábamos en la prueba de sonido, ya estaban las filas para entrar al estadio y la gente quería tomarse fotos con nosotros. Y sí, estaban familias enteras y querían saludarnos, querían compartir con nosotros. Fue una experiencia muy linda. Fue uno de los últimos
de las últimas grabaciones de donde participa mi papá. Y pues es algo bonito. Esa canción pues yo creo que no tiene que ser muy presentada porque es una canción muy Sí. icónica que la gente quiere, toda la gente quiere esta canción, pero pues es una versión muy bonita y muy significativa para nosotros por este contexto que te comparto del evento, ¿no? De un evento juvenil en un estadio. Y es algo muy bonito oír a 20.000 personas coreando tu canción, algo inexplicable. ¿Verdad? Qué bonito. Yo creo que también es como ese espaldarazo de Dios hacia los voceros de Cristo, como oiga, vea, siguen vigentes y los jóvenes se saben sus canciones también. Entonces, nada que envidiarles y puede caber la palabra a otros grandes ministerios, porque voceros de Cristo también tienen lo suyo. Pero cuéntanos qué se viene ahora en temas musicales. Ahora detrás de cámaras me decías que tienen un montón de canciones pendientes por sacar. ¿Qué se viene para voceros? Sí, tenía, la vez pasada hicimos un recuento de lanzamientos pendientes y sí, tenemos alrededor de unos 70 lanzamientos Uf, ahorita por hacer. Claro, cuando hablo yo de estos lanzamientos, me refiero a sencillos, ¿no? A sí, canciones. Antes uno producía un álbum completo y lanzaba un álbum completo, ahora se lanzan canciones sencillos o EPs. y exacto, o discos muy pequeños, pero sí, son alrededor de 70 canciones que vamos a lanzar. Eh, Te cuento que fuimos a Israel, uno de los sueños de mi Ujú. papá era conocer Tierra Santa. Organizamos el viaje para que mi papá pudiera ir a Israel. Lamentablemente por su salud ya no pudo ir, pero nosotros tuvimos que ir por, porque mucha gente se apuntó a ir porque iban los voceros de Cristo. Entonces fuimos alrededor de un grupo de 30 personas y logramos grabar el primer grupo de habla hispana que logra grabar un material profesionalmente en el jardín de la tumba, que es en la tumba donde resucitó el Sí, Señor. qué bendición. Nos decían los administradores del lugar, aquí a nadie se le ha dado ese espacio de habla hispana, se le ha dado a gente americana, a gente judía, israelitas, pero de habla hispana no, lo han solicitado muchos, pero a nadie se les da, ustedes son los primeros que tienen el privilegio de grabar acá. Entonces, ese es uno de los materiales que vamos a lanzar, la experiencia en Israel. Es algo muy bonito, es un material especial, muy lindo y muy significativo para nosotros también. Poder estar ahí en la tumba donde el Señor resucitó cantando es algo extraordinario. Luego tenemos el material de 50 años, que fue la celebración de los 50 años de Ujú. los voceros de Cristo. Es un material que de alguna manera tiene ese tinte como de homenaje a mi papá y su trayectoria. Tuvimos invitados especiales de lujo como Ricardo Rodríguez, Fernel Monroy, que es un cantante Sí, guatemalteco muy reconocido también, Oscar Medina, que es un cantante mexicano también muy reconocido. Tuvimos a Daniela Galeano, que es una cantante colombiana, ujú. también de música Urbana, urbana. sí. Y tuvimos también a Manny Montes, que es un cantante Uf, qué chévere. de música urbana también. Eh, es reggaetón, bueno, ustedes ya se van a enterar de lo que hicimos con Ya, Manny ya, ya Montes. quiero escuchar esa fusión. Sí, pero está muy bueno, ese material está extraordinario, es un material increíble, se grabó con lo mejor en tecnología, se está haciendo con lo mejor que se puede hacer. Eh, es un material también, ahí sí participa mi papá, pues fue los 50 años y es algo muy lindo. Y bueno, ¿qué se viene? Se vienen muchas otras cosas. Estamos eh, preparando nuevo material. Queremos hacer, de mi papá, te digo que de la autoría de mi papá, quizás se han grabado un 10-15% de todas las canciones que mi papá escribió. La gran mayoría de canciones de mi papá están inéditas, nadie las ha grabado. Sí. Entonces estamos recopilando nueva música y queremos sacar nuevo material. Los Voceros de Cristo pues continúa, seguimos el legado, seguimos el compromiso, sobre todo seguimos el llamado que el Señor nos hiciera, porque no fuimos llamados por una persona o por una organización. En mi caso yo no fui llamado por mi papá o por nadie, sino Sí. que por el Señor. Entonces tenemos que cumplir con el llamado del Señor y ese es
el mayor anhelo de nuestro corazón, seguir compartiendo el mensaje de Jesús, que más gente conozca el amor del Señor, que más gente pueda ser tocada, transformada por el mensaje del Señor. Y eso creo que es la tarea más importante que nos han delegado. Entonces, pues lo que podamos hacer, pues a seguirlo haciendo. Amén, así es. Álvaro, ¿dónde las personas que nos están viendo pueden seguir esas canciones que están a punto de salir, que están ahí cocinándose? ¿En dónde podemos escuchar tu música? ¿Cuáles son las redes sociales? Yo sé que ya te sigue un montón de personas, pero quizás las nuevas generaciones que digan, oiga, yo voy a escuchar lo que escuchaba mi papá hace unos añitos, ¿dónde pueden seguirte? Claro, bueno, estamos en casi todas las plataformas, las redes más importantes o más comunes. Estamos en YouTube como Los Voceros de Cristo. Estamos también en Facebook como Los Voceros de Cristo. Estamos en Instagram como Los Voceros de Cristo. Estamos en TikTok como @vocerosoficial. Estamos en X como Voceros Oficial también. Estamos en ¿cuál más estamos? ¿Cuál más hay? No, creo que ya esas son Bueno, todas. creo que ya, sí, bueno, y también pueden visitar nuestra página web que es www o W, creo que W, dicen sí, acá, dicen acá. www.losvocerosdecristo.com. Ahí pueden entrar, conocer un poquito la historia, la biografía, también pueden visitar la tienda y de repente pueden pues también adquirir alguno de los productos que tenemos ahí en la página, una t-shirt, una gorra, no sé, un pocillo, cualquier cosa que ustedes quieran, pueden adquirirla también a través de la página de los Voceros de Cristo. Y también las personas que estén interesadas en eventos, en invitarnos para alguna participación, algún evento que ustedes tengan, lo pueden hacer a través del WhatsApp al 502 más 502, que es el código de Guatemala, y el número es el 59 18 53 39 más 502 59 18 53 39 o también a través del correo electrónico manager arroba losvocerosdecristo.com. Manager con G, manager arroba losvocerosdecristo.com. Estamos para servirles, para atenderles, deseando pues ser de bendición y sobre todo también suplicándoles que vayan a las plataformas de música en vivo, porque también estamos en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, bueno, en la mayoría, en Deezer también estamos, en Claro Music. Ahí pueden también escuchar nuestra música, la pueden descargar y la pueden compartir también con alguna persona a quien ustedes crean que les va a gustar nuestra música. O yo a veces digo, regalar una canción es algo, es un bonito regalo. Sí. Porque aunque no te guste, pues la escuchas y te pasas un momento bonito, tranquilo. Y la música de los voceros es muy bonita, así que compártala con sus amigos, con sus familiares. Bueno, ya saben, todos los que nos están viendo ahí en Especiales Desafío, vayan rápido a seguir todas las redes sociales de Voceros de Cristo porque sé que van a edificar su vida todas las canciones que tienen. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Especiales Desafío. No, gracias a ti, Alex, y gracias a Especiales Desafío, a todo el staff. Gracias por la oportunidad, por el tiempo y que Dios les bendiga y que el Señor siga abriendo puertas para que más personas puedan ser bendecidas a través de su programación. El Señor los bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Ánimo.